Hola, muy buenas noches. Hola, Guillermo, ¿me escuchas, por favor? Hola, 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 hola. Hola, hola, sí. Hola. ¿Cómo estás, Bien, Félix? muy Muy bien, muy bien. bien. Bien, buenas noches, bienvenidos a todas las participantes y las personas que están conectadas en este momento a través de nuestras redes sociales y por medio de la sala de Zoom. Quiero dar un agradecimiento especial a Guillermo por aceptar esta invitación para este diálogo. Guillermo, muchas gracias por la aceptación. Vamos a No, conversar. a ti, Félix, Muy bien. por la invitación. Vamos a conversar sobre las finanzas públicas antes y después de COVID. Guillermo es economista, él es máster en políticas económicas por la Universidad de Barcelona, la Escuela de Negocios de Barcelona. Él es experto y analista económico. Él nos va a compartir su conocimiento y su perspectiva en cuanto a lo que ha venido aconteciendo sobre las finanzas públicas antes del COVID y después del COVID. Guillermo, quisiera por favor que me regales 5 minutos para poder brindar un pequeño contexto para poder centrar un poco el diálogo y de ahí que nos compartas por favor tu contenido. ¿Te parece bien? Claro que sí. Ya, muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder iniciar la presentación. Confírmame, Guillermo, por favor, si podemos visualizar la pantalla. Sí, perfecto. Ya, muy bien. Bien, me gustaría iniciar este diálogo poniendo un poco en contexto básicamente un cambio de metodología que hace el Ministerio de Finanzas a partir del 2018 hasta la fecha que es mayo del 2020. El Ministerio de Finanzas hace un reproceso de cierta información, la cual afecta al gasto corriente y al gasto de capital y al final también afecta al déficit público del sector público no financiero. He cogido la serie histórica y he partido de la serie antes del cambio metodológico y después del cambio metodológico. Si bien no se puede realizar una comparación directa porque es un cambio de metodología, por lo menos podemos ver las cifras aproximadas y podemos ver las tendencias. De esta manera tomé el déficit del sector público no financiero primario y el déficit global. ¿Cuál es la diferencia entre el déficit global para las personas que nos están siguiendo en este momento y el déficit primario? Básicamente que el déficit primario excluye los pagos de deuda. ¿Sí? De esta manera, por ejemplo, podemos observar que para el 2016 el déficit global normal, sin ajustes, sumó de enero a octubre 4.172 millones, aproximadamente un 4.5% del PIB. Y aquí se ve la diferencia ya a partir del 2018 y 2019, una diferencia donde pone el déficit global en 1.012 millones de dólares, aproximadamente 1.2% del PIB. De la misma forma, el déficit primario lo sitúa, de hecho lo sitúa por debajo con la corrección, con el reproceso de la información lo sitúa por debajo del déficit primario que hemos venido analizando el 2017, 2018 y 2019. Para conocimiento general, las cifras que proporciona el Banco Central del Ecuador las proporcionó hasta antes del reproceso, hasta octubre del 2019. Entonces, por eso es que he seleccionado esta fecha de corte. Ok, tenemos el déficit del sector público no financiero corregido, completo, de enero a diciembre, donde representa el déficit global para 2018 3.1% del PIB y para el 2019 2.8%. A ver, quisiera poner un poco en contexto esto porque si hacemos hacia atrás las cifras, podemos ver, por ejemplo, que para el 2016, 2017 tenemos déficit del 8%, del 7%, y parecería que para el 2018 baja del 7% al 3.1 negativo, obviamente, y para el 2019 baja a 2.8 negativo. Podría ser que la situación fiscal, entre comillas, podría ser que esté sugiriendo de que se esté de alguna forma arreglando esta situación. Bueno, aquí vamos a conversar un poco con Guillermo para que nos explique un poco esta situación, si es beneficioso o no es beneficioso, si ha sido de una manera un ajuste positivo este cambio de metodología. Para continuar esto, sí, vamos a continuar.
me gustaría compartir un par de láminas más, donde podemos apreciar el cambio en gasto corriente y gasto de capital. Vemos aquí el cambio en gasto de capital actual o corregido y el gasto de capital anterior, ¿sí? El gasto corriente corregido y el gasto corriente anterior. Da la impresión de que a partir de la corrección, a partir del 2018, luego de la implementación de una nueva metodología, da la impresión de que hay de alguna forma hubo una sobreestimación en el gasto corriente, que son los salarios, compra de bienes y servicios, etcétera, y ha habido una subestimación en el gasto de capital. Acá lo muestro en el gráfico del lado derecho, que el gasto de capital, la diferencia, es corregida al alza. ¿Qué quiere decir? Que se corrigió hacia arriba con 2.400 millones de dólares para el 2018, de enero a octubre, y para el 2019 corregida hacia el alza con más de 1.644 millones. Esto en cifras acumuladas representa cerca de 26.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, hay una diferencia de 24.000 millones a 26.000 millones de dólares, 2.400 millones y 1.644 millones. Por otro lado, la diferencia en el gasto corriente dice que hay un ajuste a la baja, donde efectivamente corrige a la baja en 2.291 millones y para el 2018 y para el 2019, 1.384 millones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, es importante que comentemos esto porque podría ser de que estén sugiriendo desde el Ministerio de Finanzas que el gasto corriente no fue tan alto como se estaba registrando en el 2018 y el 2019, porque hubo una corrección de 2.000 millones de dólares, ¿sí? Y para el gasto de capital podría sugerir de que hubo una subestimación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que se invirtió más en gasto de capital para el 2018 y para el 2019. Ahora bien, podría ser interesante, podría ser positivo que el gasto de capital se haya revisado al alza y que el gasto corriente se haya revisado a la baja, porque al final del día entonces el gobierno podría tener una posición en decir de que sí, efectivamente se invirtió más en gasto de capital y se disminuyó un poco el tema del gasto corriente. El problema radica en que no hace clic, la corrección no hace clic con la evolución y el desempeño de la economía. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si hubo una corrección al alza en gasto de capital, entonces eso quiere decir que probablemente la inversión pública se mantuvo y no se contrajo como se ha venido contrayendo los últimos trimestres para el 2018-2019. Por otro lado, podemos ver en el gráfico que la tendencia del crecimiento económico es hacia la baja a partir del 2017, trimestre 3, 2018-2019. Entonces ahí me genera esa inquietud, esa duda de que efectivamente esta revisión haya incidido de forma positiva en la economía, porque estamos hablando que es una revisión aproximadamente del 2.6% del Producto Interno Bruto del Ecuador. ¿Ok? Entonces, podemos ver incluso que en promedio el crecimiento histórico del periodo de gobierno fue aproximadamente 1.3%, 1.2%, comparado con el periodo de Correa, que fue aproximadamente de 5%, y con periodos anteriores aproximadamente 5 o 6%. A ver, aquí hay una situación que quizás Guillermo también lo pueda aclarar en breve, que es que no se evidencia que efectivamente el gasto de capital está incidiendo en la evolución de la economía. Sumado a esto, nosotros tenemos nuestras estimaciones para el cálculo o la proyección del Producto Interno Bruto trimestre a trimestre, lo hacemos de mes a mes, a través de nuestro modelo Naucas. La última estimación de nuestro modelo sugiere que para el segundo trimestre del 2020, la economía podría decrecer en 4.46%. Yo tomaría un poco con pinzas esta última estimación porque si bien nosotros consideramos un poco más de 27 variables en nuestro modelo, nos falta una variable que es clave para el desempeño de la economía, que es el desempleo. Entonces el INEC, como no ha proporcionado debido a la pandemia, esta variable podría ser de que este valor sea un poco más negativo y podría estar tendiendo a una recuperación que al final del día podría sugerir que no esté sucediendo. En todo caso,
está leyendo bien la tendencia y me proporciona un 4.46 negativo. He visto otras proyecciones para el segundo trimestre del 2020 que apuntan a 7% y otras proyecciones que apuntan al 5%. Bueno, vamos por ahí porque el problema indica que abril es el mes más crítico de toda la pandemia. En mayo y junio hay una ligera recuperación en las exportaciones, hay una ligera recuperación en el precio del petróleo, hay una ligera recuperación para junio, inclusive de la recaudación por parte del SRI. En fin, bueno, y sumado al análisis, pongo en contexto de que en marzo del 2019, a través de nuestro modelo Naucas de probabilidades de recesión, ya el país había ingresado en recesión a partir del 2019, marzo del 2019. Bueno, nosotros calculamos a mayo del 2020 y parece que no cambia la situación, es decir, seguimos en recesión, naturalmente, ¿no? Pero, ¿por qué menciono este tipo de cosas? Porque si la reversión o la corrección de las cifras es cierta, debería de tener alguna incidencia positiva en el desempeño de la economía y no vemos que esto haya sucedido. Con este contexto, quisiera por favor darle paso a Guillermo para que por favor nos comparta lo que ha preparado el día de hoy para empezar el diálogo. Guillermo, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Félix, por la invitación. Voy a compartir en este momento la presentación. Un saludo cordial a todos los que están acá en la sala, nos están escuchando. Probemos ahí, por favor. Ok. Muy bien. Muy buenas noches, muchas gracias por su atención. He titulado esta presentación Antecedentes, Desafíos y Salida a la Crisis Fiscal. Previo a comenzar la presentación, me gustaría dar una brevísima introducción acerca del sistema de dolarización. Ya se acercan elecciones y se comienzan a buscar culpables de por qué aumentó la deuda pública, por qué hemos llegado a esta crisis. Y yo no voy a entrar en el debate político, pero sí quiero entrar en el debate económico y dejar algunos principios claros que se tenían, que cuando las personas, los hacedores de política pública decidieron dolarizar la economía ecuatoriana, asumieron que esto iba a pasar. Y esos dos principios, el primero es que íbamos a tener una economía de mercado, en donde la inversión privada, ya sea local y extranjera, iba a llegar porque íbamos a tener bajas tasas de inflación, íbamos a hacer una economía estable, íbamos a tener una banca mucho más fortalecida. La dolarización iba a traer banca internacional, iba a activar el mercado bursátil. Entonces se pensaba en una economía de mercado. Y lo segundo era que las finanzas públicas debían ser sostenibles, es decir, debía haber un orden en las finanzas públicas de tal manera que el sector privado no se vea contagiado por un mal manejo de las finanzas públicas a través de aumentos en impuestos o aumento en la deuda pública, que después iba a implicar ya sea un incremento en aranceles o en tributos. Y lo tercero es que también se asumió que las iniciativas públicas que en los años 70, en los años 60, se impulsó con mucha fuerza en América Latina a través de empresas paraestatales o empresas públicas, iban a poder ser financiadas a través de iniciativas público y privadas, ya no únicamente públicas. Bueno, eso yo me atrevería a decir, durante los dos últimos periodos no ha pasado. De alguna manera, estos principios no han sido respetados, o los hacedores de política pública no han creído que son importantes y un poco se ha ido en contra de la corriente, pensando que una economía dolarizada no necesita mucho una economía de mercado. Si la inversión privada no viene, no importa, porque es reemplazada por inversión pública. Y si es que tenemos finanzas públicas desordenadas
acumulamos déficits fiscales tampoco es importante, porque al final del día, de acuerdo a estas personas, lo importante es la inversión en activos, y que estos activos no hay mejor forma de ahorrar que invertir, y que estos activos, estas inversiones que iban a hacer, de alguna manera iban a rendir sus frutos y iban a generar competitividad. Y eso provocó, bajo este principio, que el gasto público del sector público no financiero crezca de manera muy importante, desde el 21% del PIB en el 2006 hasta el 44% en el 2013, y de este 44% del PIB, debido a la caída del precio del petróleo, ¿verdad?, se haya reducido a 36% en el periodo de Lenín Moreno. Ahora, el excesivo gasto público provocó déficits fiscales sin precedentes, ¿ya? Y estos déficits fiscales se llegaron a acumular 11 años consecutivos, desde el 2009 hasta el 2019, teniendo un promedio, un déficit fiscal de 3,6% del PIB, claramente insostenible para una economía dolarizada, ya que estos déficits fiscales, con excepción del 2011, eran superiores al 1% prácticamente. Entonces, estos déficits fiscales implicaron necesariamente que la deuda pública aumente desde un 16% del PIB en el 2009 hasta un 50% en el 2019. Hay que tener presente que cuando asumió Rafael Correa la presidencia, la deuda pública agregada, esto es con la metodología anterior, esta última barra representa el último indicador de endeudamiento público, que ya supera los 58.000 millones de dólares, y representa casi el 61% del PIB, ya con un PIB actualizado de 96.500 millones. Lo que sucedió fue que aquí hay una recompra, ¿verdad? Y esta recompra de la deuda, en la cual se pagó el 30% del valor nominal, provocó que el endeudamiento disminuya de manera considerable, desde el 22% hasta el 16%, pero del 16% llegó al 38% en el 2016, y dado que no se hicieron las correcciones al inicio de este gobierno, se mantuvo el mismo modelo que de alguna manera era insostenible por el tamaño del Estado, básicamente un Estado muy grande para los ingresos que percibía el gobierno central. Y eso provocó que desde 38% del PIB pase a 50% en el 2019, y ya otra historia es a partir del 2020, cuando comienza la propagación del coronavirus y se desploma el precio del petróleo, se paraliza la actividad económica y el PIB cae con muchísima fuerza, y eso nos lleva a un endeudamiento que hoy realmente es muy fuerte para los niveles de hace 10 años. La reciente ley, las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas han establecido que este endeudamiento podía reducirse de manera progresiva a 57% en el 2025, a 45% en el 2030 y a 40% del PIB recién en el 2032. Ahora, pero perdóname, Guillermo, que te interrumpa, sí, pero en las estimaciones del Fondo Monetario Internacional no se reflejan aquello. O sea, lo que dice el fondo es que a partir del 2021, antes de la posible renegociación de la deuda, podríamos alcanzar límites de endeudamiento del 60, 62, 64% inclusive. Correcto, exactamente, Félix. Se espera que previo al 2025, la deuda llegue a niveles muy cercanos al 70%. Y yo creo que existe la posibilidad, incluso hay que ver si hay una segunda ola del coronavirus, una segunda propagación, que tanto afecte los flujos para el siguiente año, me refiero a los ingresos públicos,
y tal vez incluso la deuda tenga que pasar el 70%, lo cual sería ya muy peligroso en términos también del servicio de esta deuda, que se vuelve complicada a pesar de la reestructuración. Bien, aquí, no sé, ahí. Ok, Félix, si me llego a desconectar por algún momento o me comentas, por favor. Sí, ok, no hay problema. Sigue nomás, Bien, por favor. entonces, a mayo del 2020, la deuda externa ya representó el 71% de la deuda pública, y la deuda externa es el principal problema en el caso de los flujos del país. Esta deuda externa, que ya supera los 41.000 millones a mayo, ¿verdad? Básicamente está conformada por tres componentes. Los bonos soberanos, que representan cerca del 45%, representaban el 45% en mayo del 2020. Ya sabemos que la renegociación se dio por 17.375 millones. Después los organismos multilaterales, que representan el 32%. Y después la República Popular de China, que representa cerca de 5.500 millones. Pero, a ver, Guillermo, pero esta deuda es la deuda completa, ¿no? ¿Verdad? O sea, considerando todo. No, No. no, la deuda externa. Solo la deuda externa son 45, de la deuda externa, 45% representan los bonos soberanos, 32% los organismos internacionales, y China el 13%. No, me refiero a la lámina anterior, donde dices que Sí. la deuda externa representó, ok, ya, muy bien, 71% de la deuda, muy bien, gracias. Sí, de acuerdo, correcto. De la deuda total, la deuda externa representó a mayo el 71%. Bien, ahora, es importante aquí aclarar acerca de los bonos soberanos, que es el porcentaje más alto dentro de la deuda externa, que es el 45%. Esta deuda, en los últimos 6 años, se emitió nueva deuda soberana por 17.750 millones en condiciones poco favorables. Vemos que el gobierno de Rafael Correa emitió 7.250 millones, mientras que el gobierno de Lenín Moreno lo hizo por 10.500 millones y una emisión que permitió recomprar 1.125 millones. Ahora, pero ese cuadro es interesantísimo, Guillermo, porque ahí podemos apreciar que en 3 años Correa emitió 7.200 millones y en 2 años y medio Moreno emitió 10.500 millones. Incluso está tan interesante el gráfico, la tabla, que muestra que parecería que la emisión que hace Moreno es en peores condiciones incluso que las que hace Rafael Correa, por el tema de plazos e incluso por el tema de tasas. Bueno, a ver, si lo ves por plazos, la deuda de Correa sí era un poquito más pequeña. Hay más emisiones por 5 o 6 años. Por tasa, Correa, la gran mayoría de las tasas los cupones de los bonos eran muy altos. Lo más preocupante es que yo creo que cuando se compara estos dos gobiernos es muy importante aclarar, y yo no quiero de ninguna manera, yo no soy abogado, no voy a defender a Moreno ni tampoco a la administración del ministro actual, de Richard Martínez, pero lo que sí es importante que aclarar es que de estos 10.500 millones, 7.500 se emitieron hasta la administración del ex ministro de Economía, Carlos de la Torre. Esto es importantísimo saber. Muy bien. Y 3.000 millones, más estos 1.125 que permitieron recomprar estos 1.500, de estos 1.500 millones se recompraron 1.125 millones. O sea, hubo una continuidad. Exactamente. Entonces, eso es lo que es más importante tenerlo claro. Hubo una clara continuidad porque no se hicieron los cambios durante los primeros años. Entonces, al no realizarse los cambios, no se corrigió el modelo, que era ya claramente insostenible, se vendió, perdón que lo diga, pero una mentira. Lo que provocó esto es un agresivo endeudamiento. Ahora, muchos dirán, pero
Correa solo se endeudó con 7.250 millones, Moreno lo hizo con 10.500, pero aquí no estamos considerando, ya regreso a esta lámina, aquí no estamos considerando la deuda china. La deuda china con China se multiplicó por 10 entre el 2010 y el 2016. Pasó de 800 millones a 8.143 millones. Y ahora están bloqueando nuestro camarón. ¿Verdad? Y lo que ha pasado en esta última, en estos últimos 3 años es que se ha presentado una reducción de un poco más de 2.000 millones. Entonces es verdad que Moreno ha tomado más deuda soberana, pero también es necesario que la ciudadanía conozca que la deuda con China ha disminuido, y hay que también mencionar a la ciudadanía que la deuda china se caracteriza por exigir garantías muy importantes, que en el caso del petróleo puede llegar a representar más de 3 veces el 300% del préstamo. Entonces son condiciones poco favorables. Ahora, la deuda y la continuidad o el continuismo que mencionabas, Félix, se lo ve claramente aquí. La deuda de Ecuador se caracteriza, la deuda soberana de Ecuador se caracteriza, esto es un gráfico al 2018, antes de la reestructuración, pero se puede ver que son emisiones a altas tasas de interés y a plazos muy cortos. Mientras que la deuda de Colombia y de Perú, la de Colombia es la celeste y la de Perú es la amarilla, podemos ver que primero las emisiones son más grandes, estas esferas, digamos, son más grandes, que representan el monto de la emisión, pero son a tasas menores al 5% y a plazos hasta superiores al 30%. Entonces, esto lógicamente lo vamos a ver en el servicio de la deuda, que a medida que los plazos son cortos y las tasas son altas, la deuda se vuelve impagable. Y eso lo podemos ver claramente en el servicio de la deuda con relación al Producto Interno Bruto, que se incrementó drásticamente desde el 2010, en donde solo representaba el 1,5%, hasta el 9,3%, regresando a niveles muy cercanos de la crisis del 99. Después de un periodo en el cual Ecuador había vivido la mayor bonanza petrolera, y además se había beneficiado de tasas de interés, de un entorno de tasas de interés bajo, que desafortunadamente no lo pudo aprovechar por un riesgo país muy alto. Bien, y este servicio de la deuda pública, que incluye capital, ¿verdad?, amortización de capital e interés, provocó simplemente que se vuelva impagable la deuda, porque representaba, previo a la crisis, esto es previo a la crisis, iba a representar el 41% de los ingresos proyectados para los próximos 4 años. Es decir, por el servicio de la deuda se tenían que pagar cerca de 37.130 millones, mientras que los ingresos para este mismo periodo, entre el 2020 y 2023, llegaban a 21.000 millones. Entonces, este año se debía haber pagado cerca de 7.700 millones, de los cuales 3.390 eran intereses y 4.311 amortización de capitales. Bien, ahora aquí quiero explicar este cuadro por un momento, porque yo creo que este es el tema central de la presentación, y es un poco explicar qué ha pasado, cuál ha sido el efecto de las finanzas del COVID-19 en las finanzas públicas del Ecuador. Y aquí podemos ver que de acuerdo a la proforma del 2020, se tenía proyectado un déficit fiscal de cerca de 3.385 millones. Pero luego de los efectos del COVID en la economía, y que el gobierno tiene que hacer una inversión de cerca de 760 millones, aumentar también un monto importante bienes y servicios, y también aumentar el personal para atender la pandemia, lo cual era algo muy necesario, provocó que el déficit fiscal se duplicara, pasara de 3.385 millones a 8.024 millones. Aquí es importante resaltar 2 cosas. La primera es que en gastos corrientes
ya está descontado la reestructuración. Yo estoy asumiendo aquí que con el equipo de Ecuador Libre estamos asumiendo que la reestructuración de la deuda se va a dar, al menos de la deuda soberana, es decir, va a haber un ahorro en intereses por 1.361 millones, ¿verdad? Y también que se va a presentar un ahorro en gasto corriente adicional por 914 millones. Y esto provocaría un déficit de 2024, de 8.024 millones. Guillermo, quisiera consultarte, no sé si en el déficit que tú muestras acá en Proforma 2020, 3.385 millones, ese déficit creo que está considerando la monetización de los activos. O sea, esa es la palabra que utilizan para lo que se lo denomina privatización, ¿no? ¿Verdad? Muy probablemente esa era la proforma del 2020. El gobierno viene desde hace ya 2 años, el segundo año consecutivo en el cual incluye monetización de activos, pero no han logrado monetizar. Exactamente. Eso es lo que te quería comentar antes que avances, porque si en la tercera columna que dice post-COVID y ajuste, se muestra un déficit de 8.000 millones, sería interesante saber si ese incluye monetización o no incluye monetización. Porque si no incluye la monetización, entonces sería más grande el déficit. Sí, y pudiera ser de 9.000 o 9.500 porque se tenía un monto más o menos aproximado, un valor aproximado de 1.500 millones para 1.500 millones, ok. Sí, entonces sí pudiera ser. Entonces, este es, digamos, un déficit, digamos, optimista, en el sentido de que los acreedores de los bonos soberanos aceptan la propuesta del gobierno. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se financia esto? Y un poco lo que busco aquí presentar son 2 escenarios. Uno, en el cual, porque siempre se ha generado, hay un problema también de política económica cuando se quiere acudir al Fondo Monetario, porque se habla de que el Fondo Monetario establece condiciones, cuando se reestructura la deuda, también se critica que se puede beneficiar algún acreedor. Y lo cierto es que se realizan, aquí yo realizo 2 comparaciones. La primera es una sin reestructuración de la deuda y otra es con la reestructuración de la deuda y un crédito del Fondo Monetario. Entonces, si no hubiera habido reestructuración de la deuda, el déficit fiscal hubiera aumentado, hubiera llegado a 9.385 millones, representando el 9,7% del PIB. Y lo que hubiera pasado es que si no había reestructuración, muy probablemente el Fondo Monetario no iba a realizar un desembolso adicional. Entonces, lo que se hubiera podido alcanzar en fuentes de financiamiento hubiera sido un valor cercano a 7.043 millones, 643 millones que ya se han desembolsado del Fondo Monetario, 3.000 millones que tal vez pudieran venir de los multilaterales. China, se dice que se están negociando alrededor de 1.400 millones con China y hubiera espacio por 2.000 millones en deuda interna. Y claramente esto provocaría una brecha de financiamiento de todavía 2.343 millones. Asumiendo que la República Popular de China nos presta 1.000 millones adicionales, todavía llegaríamos a diciembre con un problema de 1.343 millones. A ver, eso es importante lo que estás mencionando, Guillermo, porque también es como el talón de Aquiles del gobierno, porque la gente dice, prefirieron pagar la deuda, ¿no? ¿Verdad? Prefirieron prepagar la deuda antes que atender a la pandemia. Prefirieron honrar otras obligaciones antes de atender al pueblo. Yo lo que le pregunté a Juan Pablo Jaramillo en el diálogo anterior era, porque hay un costo, hablando de la reestructuración, la posible reestructuración, porque hay un costo de entrada que no se dice. ¿Cuál es el costo de entrada? El costo de entrada que incluso no la ponen en las láminas donde ellos presentan a los tenedores, pero el costo de entrada es que se ha pagado efectivamente pues, para poder ingresar a renegociar. Ahora bien, como se paga, no queda muy claro cuánto es que ha recibido hasta la fecha el país por préstamos, porque si bien es cierto el Fondo Monetario nos ha desembolsado 643 millones,
el gobierno ha pagado más de 1.000 millones de dólares por concepto de deuda. Ujú. Eso es lo que las personas más o menos hacen un símil y dicen, bueno, no, ¿cómo es el asunto? O sea, ¿cómo funciona eso? Porque estás pagando más y todo lo que dijiste que iba a venir, que eran, el gobierno creo que decía que era como 3.500 millones, no estoy tan seguro, pero Ujú. superaba con creces el pago de deuda, pero ahora vemos que no creo yo que no llega ni siquiera a lo que se ha pagado por deuda, que son 1.000 millones de dólares. Sí, a ver, yo quiero ser aquí súper claro. Yo he sido muy crítico con el régimen de Correa eh, al intentar criticar el pago que estaba realizando Moreno, porque ese pago, esa deuda proviene de los 1.500 millones que colocó Correa en su momento a una tasa superior al 10%. Entonces, es como una doble moral de decir, yo emito la deuda, pero ¿por qué la pagas tú? Entonces, es una responsabilidad Ok, que dejó el gobierno anterior. anterior, muy bien. Y lo segundo es que yo sí creo que en marzo, cuando era la situación muy crítica, de alguna manera se pudo haber pedido, haber solicitado a los acreedores que este capital también sea parte del dinero que se iba a diferir para poder atender la Definitivamente, pandemia. ¿Ya? Eso hubiera sido el escenario ideal. ideal. Y yo creo que eh, tal vez ahí pudo haber sido el Ministerio de Economía mucho más agresivo en eso. No tengo detalles a ver si lo fue, probablemente lo intentó y no se logró, pero sí, eso tal vez queda pendiente. Ahora, también hay que ser muy conscientes de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así es. Y y en las próximas láminas sí quiero demostrar de que la deuda era claramente impagable Ok. y un default, como estamos viendo aquí en la primera columna, porque Ecuador lo que hubiera pasado en este primer escenario es que al no recibir, al no reestructurar su deuda, simplemente hubiera tenido que dejar pagar su deuda, dejar de cumplir sus obligaciones y hubiera entrado al 2021 en gravísimos problemas. Es decir, ya con una dolarización en terapia intensiva realmente. Entonces esa tampoco era la idea y los próximos dos gobiernos era muy difícil poder cumplir con esas obligaciones y claramente la dolarización habría estado en riesgo. Bien, entonces, de ese antecedente que hemos pasado y que hemos revisado acerca de la deuda, ¿verdad? Pasamos a los desafíos fiscales y económicos que va a tener el próximo gobierno. Y yo aquí he enumerado 10 desafíos y los voy a leer brevemente y después voy a entrar en detalle para intentar dar una solución, una salida a estos desafíos. Entonces, el primero son los atrasos actuales que el gobierno tiene, que ya superan los 3.100 millones. El segundo es la situación financiera del IES, que es insostenible por la caída en el número de los afiliados. Las dificultades de un programa de financiamiento con el Fondo Monetario debido a la incertidumbre política, porque se acercan unas elecciones. El cuarto punto es el costo de oportunidad que va a tener el subsidio y la importación de combustibles en el futuro, cuando el precio del petróleo comience a subir. Ya me voy a referir tanto a la importación como al subsidio de combustibles en breve. El quinto punto es la reducción del gasto ineficiente y la corrupción en entidades del gobierno central y la seguridad social, específicamente en bienes y servicios. No es fácil encontrar la corrupción, no es sencillo reducir estos gastos para que sean eficientes, comprar a precios de mercado. El sexto es la baja productividad en los sectores petrolero y energético. La producción no ha aumentado de manera importante a pesar de la inversión en el sector energético muy importante que se han hecho durante la última década. Únicamente hemos podido exportar el año pasado, por ejemplo, no más de 69 millones a Colombia y a Perú. Entonces, regresando a mi punto inicial, esas inversiones tan importantes que se hicieron, estamos viendo que no están dando los frutos que tanto se esperaba. El punto 7 es la incapacidad de atraer inversión privada, ya sea local y extranjera,
Y esto a pesar de la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, en la cual se establecían exenciones muy importantes, ya no solo para para ciudades o para provincias que no sean Pichincha y Guayas, en este caso específicamente Guayaquil y Quito, sino que se ampliaron estas exenciones tributarias que eran de alrededor de 5 años, pasaron a 12 años para nuevas inversiones que se realicen en todo el país, con excepción de Guayaquil y Quito, en donde estas exenciones se establecieron en 8 años. Y para el caso de las ciudades fronterizas, hasta de 15 años exenciones tributarias. Y no hemos visto que la inversión llegue. Definitivamente, me salto aquí al punto 10, hay un problema de institucionalidad y de dificultad para llegar a consensos de la clase política que de alguna manera impiden que se apruebe, por ejemplo, una reforma tributaria que elimine impuestos distorsivos y que de alguna manera también elimine exoneraciones injustificadas para el sector productivo. Entonces, ante este escenario fiscal que es muy grave, el resultado de esto es una destrucción del empleo y un aumento de la pobreza, que ya el año pasado estaba en 25%, venía en aumento, y definitivamente las familias más pobres de nuestro país van a pagar los platos rotos por la falta de empleo que existe actualmente. Ahora, aquí llegamos al punto final de la presentación, y un poco es cómo salir de la crisis fiscal. Y aquí se genera, digamos, un debate muy fuerte acerca de qué se debe hacer en una época, en un momento tan complicado. Y yo soy de la idea que es necesario hacer dos cosas muy importantes. Y aquí hay que ser más que doctor en economía, médico para hacer esto, para de alguna manera no afectar a la economía, es decir, a los trabajadores y al sector productivo que se ha visto fuertemente golpeado. Y por eso yo creo que hay que hacer dos cosas muy importantes. La primera es reducir los gastos innecesarios, improductivos, que de alguna manera no están generando un multiplicador del dinero, no están generando empleo. Aquí hay que pensar por un segundo en todos aquellos ejemplos, ¿verdad?, en donde se invirtió mal el dinero. Entonces, tenemos que las pérdidas de las empresas acumuladas desde el año 2012, me parece, superan los 600 millones de dólares, y muchas de esas empresas no rindieron sus frutos. Pensemos en inversiones como el aeropuerto en Napotena, el aeropuerto en Santa Rosa, en las cuales esas inversiones son inversiones prácticamente perdidas, que no generaron actividad económica, no generaron productividad. Entonces, ese tipo de gastos serían necesarios reducirlos. Podemos ver también que en bienes y servicios hay un gran desperdicio. Entonces, y mucho de este dinero lamentablemente se va en corrupción. Y la corrupción, si bien se puede lavar y puede generar actividad económica ilegal aquí dentro del país, pero en muchos casos sale del país. Entonces, eso también afecta de alguna manera a la reserva internacional. Entonces, es doble golpe, ¿verdad? Porque son inversiones improductivas y son inversiones que esos dineros no se vuelven a invertir, no se vuelven a utilizar en la economía, sino que salen a paraísos fiscales por temas de ilegalidad. Entonces, es necesario reducir los gastos ineficientes e improductivos y aumentar los ingresos, porque no es solo un tema de reducción de gastos, sino también pensar en el lado de los ingresos. Entonces, ¿cómo controlar los gastos improductivos? Lo primero, focalizar el subsidio a combustibles, que representó cerca de 1.018 millones en el 2019. Es probable que sea mucho menor este valor por el hecho de que los precios del petróleo cayeron, pero a medida que el precio del petróleo se comienza a recuperar, el subsidio va a aumentar. Entonces ahí hay un costo de oportunidad clarísimo, no solo por el subsidio, sino también por la importación de esos combustibles, específicamente gas y diésel, en el cual el gobierno tuvo que destinar 3.431 millones, y esas son actividades de la importación de combustibles que las pudiera hacer el sector privado a través
de un tarifario claro, justo, en el cual ese costo de oportunidad de buscar financiamiento del gobierno pueda pasar al sector privado. Esa es la primera medida. La segunda es eliminar el gasto necesario en bienes y servicios, combatiendo la corrupción en compras públicas. Simplemente para dar aquí 3 cifras. El gobierno central destinó en el 2019 cerca de 2.281 millones para compra de bienes y servicios. La seguridad social, 2.130 millones. Y los gobiernos autónomos descentralizados, 208 millones. Entonces es un total de 4.619 millones. Si asumimos aquí corrupción por el orden del 10%, estuviéramos hablando cerca de 460 millones. Pero sabemos que la corrupción, los sobreprecios no son de 10%. Hemos escuchado al Contralor que los sobreprecios pueden ir desde el 400 hasta el 9.000%. Entonces, es algo que tanto el gobierno actual como el próximo tendrá que trabajar. El tercer punto es remover la burocracia improductiva a través de un ordenamiento del sector público con respaldo de organismos multilaterales. El cuarto es renegociar las condiciones de la deuda con China y asegurar la reestructuración de la deuda soberana para de alguna manera evitar un default en los próximos años. El quinto es garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales aprobadas en las reformas del Código de Planificación y Finanzas Públicas, que de alguna manera permiten al gobierno central ordenar sus finanzas, tener acceso en el futuro, si se cumplen estas reglas, en mejores condiciones en comparación a la que tuvimos en los últimos 13 años, que no fue nada bueno. Ahora, de cómo aumentar los ingresos del Estado. Creo que el primer punto es gestionar un acceso excepcional con el Fondo Monetario por cerca de 8.000 millones. Estos 8.000 millones permitirían cubrir gran parte de este déficit de 8.024 millones que mencionaba al inicio de la presentación. Y estos 8.000 millones, 6.000 se pudieran desembolsar en este año, cerca de 6.000. Y cuando digo 6.000 me refiero entre multilaterales y el Fondo Monetario, ¿verdad? Cerca de 6.000 millones y los otros 2.000 pudieran quedar para el próximo año y 2.000 se podían financiar a través de deuda interna, ¿verdad? Lo que mencionaba previamente. El segundo punto es realizar titularizaciones de flujo futuros de empresas del sector energético para generar liquidez que en estos momentos no se tenga, para evitar atrasos, por ejemplo, en el sector público, que es algo que se ha presentado ya hace un buen tiempo, desde que se inició la pandemia. Félix, me parece que querías mencionar algo. No. El tercer punto es concesionar al sector privado la administración de empresas e instituciones públicas ineficientes, las cuales pueden ser manejadas desde el sector público y esas actividades son necesarias. Por ejemplo, mucho se critica el cierre del tren en este momento. El tren es una iniciativa muy valiosa que jamás debió ser pública. ¿Por qué no pública? Porque el gobierno tiene recursos muy limitados, especialmente cuando una economía está dolarizada. Y aquí quiero poner un ejemplo histórico y ya con esto culmino, Félix. Pero los países que pueden realizar iniciativas públicas, y pensemos de manera histórica, por ejemplo, en la época de Salvador Allende, ¿verdad? Que se tenían más de 500 empresas públicas y luego se privatizaron cerca de 500 empresas públicas. En la época en México, por ejemplo, Miguel de la Madrid llegó a tener empresas paraestatales por 1.155 empresas paraestatales y se redujo este número de 1.155 a cerca de 700 empresas. Entonces, todo este gran número de empresas que no solo en Ecuador, a nivel latinoamericano se podían tener, se lo hacía porque se tenía una moneda local y se podía de alguna manera emitir dinero y financiar el déficit o las pérdidas que registraban estas empresas. En dolarización, lamentablemente, no se puede hacer eso de ahí. Entonces, es conveniente que lo haga el sector privado para que sea una actividad sostenible en el tiempo. No se trata de nuevo
de ideología, sino se trata un poco, la verdad, de sentido común por las limitaciones que hay en dolarización. El cuarto punto es aprobar una reforma tributaria que elimine impuestos distorsivos y exoneraciones injustificadas, que sea un régimen de alguna manera general, mucho más justo, en el sentido de que ciertas actividades no se graven con impuestos realmente distorsivos, extremadamente altos, y otras actividades prácticamente no se graven, ¿verdad? Me refiero, por ejemplo, a estas exenciones de hasta 15 años, que tal vez es una exageración. Conversaba con inversionistas y con abogados que están encargados de asesorar y atraer inversión pública privada, los proyectos APP, proyectos público-privados, y lo que los inversionistas no están buscando es una exención tributaria por muchas décadas, sino lo que más bien buscan es estabilidad tributaria y saber reglas claras. Exactamente, y saber que que no van cambiando conforme pasan los gobiernos. Correcto, que las condiciones legales no se van a alterar. Y el quinto punto es atraer inversión privada para la explotación petrolera que permita aumentar la producción de manera muy importante en los próximos años, la cual se ha visto un poco estancada, ¿no? Totalmente estancada en los últimos años, y de alguna manera nos hemos dado cuenta que el gobierno no tiene los recursos necesarios para poder invertir y poder aumentar de manera importante la producción petrolera, la cual es muy importante. Si vemos cómo creció la economía en los primeros años de dolarización, le dio sostenibilidad a las finanzas públicas, estabilizó la deuda, fue precisamente porque entró en vigencia el oleoductos de crudos pesados, que permitió aumentar de manera considerable la producción. Bueno, se necesita a través de reglas claras, asegurando que va a haber rentas para el Estado, atraer inversión privada para aumentar la producción petrolera, que de alguna manera fortalezca las finanzas públicas y permita salir de la crisis fiscal. Bien, Félix, esa es la presentación. Muchísimas gracias por su atención y estoy abierto a contestar preguntas con muchísimo. Sí, por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta por medio del chat, por favor. Mientras tanto, quisiera cruzar ciertas apreciaciones, Guillermo, para poder dialogar. Sí, claro. Muy bien. A ver, es evidente, ¿no, verdad? Es evidente que sin el posible reperfilamiento habría colapsado o colapsaría las finanzas públicas. Eso es evidente. De ¿Por acuerdo. qué? Porque viene con un efecto de arrastre desde el 2014 en adelante, y parece ser que el problema de alguna forma continúa, ¿sí? A mi criterio, sinceramente pienso que se agrava el problema a partir del 2017. ¿Por qué? Porque me parece que el gobierno actual no tomó las medidas que debía haberse tomado. Por ejemplo, a mi criterio, tenía que haberse mantenido el 14% del IVA, tenía que empezarse a hablar, tenía que empezarse a comunicar el tema de la focalización de los subsidios, porque fíjate que los subsidios, si tú lo analizas históricamente, mira, 11 años atrás, nosotros perdemos 24.000 millones de dólares por comercialización interna de subsidios. Eso más o menos son 4 o 5 años de educación y de salud, juntos, 4 o 5 años. Esa es una cantidad abismal de dinero que se pierde por comercialización de derivados. ¿Ok? Entonces, el IVA al 14 nunca tuvo que haberse bajado. El gobierno hizo lo contrario, lo bajó porque obviamente estaba la ley que tenía el plazo de 1 año, etcétera, pero bien fácil, ¿no? O sea, se vuelve a retomar el tema y lo volvemos a poner al 14%. Número 2, el tema de los subsidios. Número 3, el tema de la inversión pública. Yo había iniciado el diálogo, Guillermo, mostrándote de que efectivamente el gasto de capital parece que se había subestimado, ¿sí? Por 2.000 millones de dólares en 2018 y 1.500 en 2019, pero eso realmente no se evidencia en la economía. No hay una, me parece, no tengo la estimación porque también existen modelos econométricos para poder aislar los efectos de la inversión pública,
me parece que esa inversión no es una inversión marginal como para decir de que no haya tenido una incidencia positiva en una economía que venía creciendo, bueno, sí, creciendo, recuperándose a partir del 2017. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es que, lo que le quiero decir a las personas que están escuchando es que básicamente hay un efecto arrastre a partir del 2014 y en el 2017 en adelante no se toman las medidas correctas para poder encaminar a la economía por otra senda, sino más bien pienso que han tomado una postura pasiva, si se quiere, en la toma de decisiones en materia de política económica. Sacaron 3 o 4 leyes, leyes de reactivación económica, ley del fomento productivo, ley para generación de empleo, pero fíjate Guillermo, que no se genera empleo adecuado, en lugar de eso se deteriora el empleo adecuado. La pobreza pasa del 23 al 25%, diciembre de 2018, diciembre de 2019. El crecimiento económico empieza a desacelerarse. ¿Dónde está toda esa plata de emisión de deuda desde el 2017 en adelante? Porque finalmente no se ve evidenciada en la economía. Ahora bien, lo que tú indicas es correcto en materia de la focalización de los subsidios, pero yo tengo ahí una pequeña discrepancia porque no veo en tus láminas, Guillermo, el tema del IVA. A ver, yo pienso que el IVA sí debería de regresar al 14, pero el IVA no debe de subírselo ahora, sino debería de revisárselo a partir del 2021 o cuando la economía empiece a recuperarse, porque el IVA es un impuesto, hay cálculos incluso, que solamente afecta de manera marginal a los primeros 2 deciles de las personas. O sea, no hay una incidencia, la incidencia creo que es de $2 o $3 por incremento del 2% del IVA, pero ese 2% del IVA podría llegar a generar entre 800 y 1.000 millones de dólares al año, que sería un incremento en los ingresos del sector público. El problema es que no se hace, o la gente considera, pienso yo, que no hay un plan para combatir la corrupción. A ver, ¿cuánto se ha recuperado por materia de corrupción? Esa sería mi apreciación, Guillermo. Quisiera saber tu opinión. Sí, con gusto, Félix. Lo primero es acerca, relacionado a que no se hicieron los correctivos necesarios. Estoy completamente de acuerdo contigo. De alguna manera hubo una continuidad del modelo, pero con ausencia de ingresos petroleros. Entonces se heredó un tamaño del Estado muy grande, el cual demandaba muchísimos recursos, y lo que se optó es el camino fácil a través del endeudamiento, lo cual al final del día complicó mucho el perfil de la deuda porque se volvió claramente impagable, como estamos viendo aquí para los próximos 4 años. En relación a la inversión pública, también muy de acuerdo contigo. Y creo que hay una investigación muy interesante que Leopoldo Avellán del Banco Interamericano Ecuatoriano publicó hace poco, en el cual demuestra que los países con baja institucionalidad, la inversión pública que se realiza en estos países Perdí comunicación. ¿Perdón? Ahí te escucho, perdí comunicación. Perdón. La inversión que hacen en estos países. Sí, la inversión que hacen estos países, el efecto multiplicador, el multiplicador del dinero, es bastante menor que en los países con mayor institucionalidad, es cerca de la mitad de lo que es en los países con institucionalidad más alta, o mejor, fortalecida. Y yo creo que ese es el caso de Ecuador. Es decir, en Ecuador vemos esta corrección que se pierde la comunicación. Al principio, de gasto corriente, a ver, ¿ahí me escuchas? Sí, ahí te escucho. Ya. Como claramente mencionabas al principio, hay una corrección del gasto corriente a la baja y una corrección del gasto de capital al alza. Sin embargo, no se ve reflejado en el PIB y muy probablemente se debe a la baja institucionalidad, es decir, casos de corrupción o ineficiencia que hay en la inversión de esos recursos, ¿verdad? Entonces, y en la pandemia se vio muy claramente eso de ahí, en el sector no solo de la salud, sino también de la educación. Eso es precisamente lo que reclaman las personas, porque, a ver, en la educación y salud, porque en educación tenemos escuelas, pero hay poquísima conectividad.
¿verdad? Que impide a las escuelas públicas poder funcionar con normalidad, ¿verdad? Entonces, eso ha sido un gravísimo problema. Y respecto al IVA, no quiero evadir la pregunta, es un tema muy, muy político, pero creo que es muy importante. Yo estoy a favor del IVA diferenciado y muy probablemente va a implicar un alza de la tarifa del 12% para ciertos productos. Ecuador tiene uno de los IVA, la tarifa del IVA más baja de la región, una de las más bajas de la región, en comparación a países como Chile, Uruguay, Colombia, ¿verdad? Y creo que es necesario, no en la coyuntura actual, una vez superada la pandemia, establecer un IVA diferenciado en el cual ciertos productos que ahora se benefician de un IVA tarifa 0% tengan un valor superior, dado que tienen valor añadido, que es el propósito del IVA, ¿verdad? Y por otro lado, hay ciertos productos que pudieran pasar a una tarifa superior que podría ser del 14%. Guillermo, Creo hay que una pregunta. Hay una sí. pregunta que dice Kevin Molina. Dice, ¿por qué se considera continuidad de modelo? En temas de financiamiento de fuentes, las fuentes son totalmente distintas. En gasto de inversión pública no son comparables y en política de asistencia social ni de lejos se parece. Por poner algunos ejemplos, y en temas políticos son opuestos de extremo a extremo. ¿Qué podemos comentar al respecto? Sí, yo lo decía en relación a los 2 primeros años. Es decir, en los 2 primeros años se tomó deuda de igual manera como se lo venía haciendo en el anterior gobierno. No se hicieron correcciones de gasto corriente que eran claramente superiores y que eran claramente altos y no eran necesarios. Y si es tan importante, coincido con Kevin, ¿verdad? En Hola, era hola, hola. necesario hacer correcciones de gastos innecesarios, improductivos, ¿sí? ¿Ahí me escuchan? Era, si la inversión social es tan importante, era un paso fundamental poder reducir los gastos innecesarios, ineficientes, que se van hasta en casos de corrupción para que puedan ser destinados a inversiones sociales o sectores prioritarios como salud, educación y seguridad. Me gustaría también aportar un poco. Bueno, el tema radica en que el gobierno actual no tiene o no tuvo el nivel de ingresos petroleros que sí tuvo el gobierno de Correa, Ah, punto número uno, ¿no? ¿Verdad? Además, completamente de acuerdo, creo que eso me faltó decir. sí, además de eso, además de tener esos ingresos, fue el periodo en donde más se endeudó el país. A partir del 2003-2014 vemos las gráficas que Guillermo muestra, que se dispara, crece exponencialmente la deuda. Entonces, a ver, hay un incremento por precios de petróleo, pero también hay un nivel de deuda mayor. Es importante comentar a las personas que están escuchando que no por el hecho de que hay un petróleo alto, necesariamente vamos a terminar ganando. Sí, ganamos, pero el problema radica en que parte de ese dinero se fue por la comercialización de los derivados, como lo habíamos comentado hace unos minutos atrás. Si nosotros tomamos 11 años históricos hacia atrás, nosotros perdimos 24.000 millones de dólares. Poniéndolo en perspectiva, básicamente lo que intento decir es que parte de lo que se toma como deuda o parte de los ingresos que se generan por el excedente petrolero son utilizados para cubrir ese déficit comercial que existe por motivo de los subsidios. Ahí el principal problema es que nunca se habló sobre la focalización o la eliminación parcial o progresiva de los subsidios. Ese es un problema que se viene arrastrando desde el gobierno de Correa y es un problema que tampoco se abordó en el gobierno de Moreno. Y de hecho, cuando lo quisieron hacer en octubre del 2019, hubo la paralización que todos conocemos, etcétera, y bueno, pues perdimos la oportunidad. Pienso yo de que hubiera sido otra historia si hubiéramos llegado a ese punto en donde quitábamos los subsidios a los combustibles o proponíamos una focalización y de alguna manera ajustamos un poco el tema de la recaudación fiscal, que ahora, dicho sea de paso, existe la ley de simplificación tributaria, en donde se eliminan más de 100.000 agentes de retención, lo cual es bueno,
y también le da beneficio a los microempresarios porque los microempresarios ahora están pagando de manera semestral el IVA. Sin embargo, topa el tema de que ya está grabando, como ya rige la ley, graba en lugar del impuesto a la renta, graba el 2% sobre los ingresos brutos. ¿Sí? Entonces tampoco como que por un lado beneficie como por el otro no. Yo tengo en mi blog, en mi página personal, un pequeño análisis que hago al respecto y se evidencia de que efectivamente el nuevo régimen que rige para las microempresas al final del día tampoco puede ser tan beneficioso como lo que ellos proponen. Ahora, haciendo un poco más, en resumen, lo que quiero decir es que básicamente proponen cosas tributarias como lo hicieron en gobierno anterior. Proponen endeudamiento, porque se ha endeudado más este gobierno también, como el gobierno anterior, pero no tienen ingresos petroleros pues, para sostenerse. No tienen un crecimiento promedio de 3, de 4%, sino más bien hay una reversión a la baja y sabemos que este año va a ser muy complicado incluso por las proyecciones que hace el mismo Fondo Monetario Internacional que coloca a la economía en un 11% negativo. Entonces, más o menos esa quería aportar con mi explicación. Sí, muy de acuerdo. Bien, bien Guillermo, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias a las personas que estaban conectadas en este momento, escuchando el diálogo. Espero que en una próxima oportunidad también nos aceptes nuevamente la invitación, Guillermo. Muchas gracias y gracias a las personas que vieron esta transmisión. Con muchísimo gusto. Gracias por la invitación, Félix. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.